Imagina un niño de apenas 4 años señalando un lugar en un mapa que nunca ha visto, describiendo con escalofriante precisión su muerte en un accidente, o recordando nombres y rostros de una familia que no es la suya. ¿Cómo reaccionarías si tu hijo te contara con detalles que parece haber vivido otra vida, una que terminó de forma trágica? Estos relatos de niños que recuerdan vidas pasadas no solo desafían nuestra comprensión de la memoria y la conciencia, sino que también traen consigo dilemas profundos, misterios insondables y problemas que pueden marcar a las familias para siempre. Las historias de niños que parecen recordar vidas pasadas han sido objetos de fascinación y estudio durante décadas, especialmente en contextos donde estas experiencias desafiaban las explicaciones convencionales. Aunque el tema es controvertido y recibe tanto escepticismo como interés, ciertos relatos han capturado la imaginación de quienes buscan explorar el misterio de la conciencia y la posibilidad de la reencarnación. Uno de los aspectos más intrigantes de estos relatos es la precisión con la que algunos niños describen detalles de una vida anterior, en especial de su muerte. En numerosos casos documentados, los niños comienzan a hablar de estas experiencias a una edad temprana, generalmente entre los 2 y los 6 años. Esto suele manifestarse a través de declaraciones espontáneas sobre eventos, personas y lugares que en teoría deberían estar completamente fuera de su conocimiento. Algunos niños muestran una aparente familiaridad con idiomas, costumbres o culturas que no forman parte de su entorno actual. En otros casos, pueden detallar circunstancias específicas de su muerte anterior con un nivel de realismo y detalle que desconcierta a los padres y a los investigadores. El Dr. Ian Stevenson, un psiquiatra canadiense y pionero en el estudio de casos de recuerdos de vidas pasadas, dedicó gran parte de su carrera a documentar y analizar miles de estos relatos en diversas culturas. Stevenson y otros investigadores han encontrado patrones comunes en muchos de estos casos. Por ejemplo, los niños suelen tener un fuerte apego emocional hacia los eventos o personas que describen de su vida pasada. En algunos casos, han reconocido a personas de su supuesta vida anterior o identificado objetos con precisión sorprendente. Uno de los elementos más impactantes es cuando un niño recuerda su muerte. Estos relatos a menudo incluyen descripciones específicas sobre el tipo de muerte sufrida, ya sea un accidente, un asesinato o una enfermedad. En algunos casos, las marcas de nacimiento o anomalías físicas en el cuerpo del niño coinciden con las heridas que describen haber sufrido en su vida pasada. Por ejemplo, un niño podría recordar haber sido apuñalado en el abdomen y tener una marca de nacimiento en esa área. Los investigadores que han profundizado en estos casos han encontrado correlaciones entre los recuerdos de los niños y registros históricos, como actas de defunción o testimonios de familiares del fallecido que coinciden con las descripciones proporcionadas. Esto plantea preguntas fascinantes sobre la relación entre la mente y el cuerpo, y cómo podrían preservarse recuerdos de una existencia anterior. Sin embargo, no todos los casos de niños que afirman recordar vidas pasadas tienen explicaciones tan claras. Los escépticos argumentan que estos recuerdos podrían ser fabricaciones subconscientes influenciadas por historias escuchadas en su entorno, coincidencias o la sugestión de los adultos. Algunos psicólogos señalan que los niños tienen una imaginación vívida y una capacidad para integrar fragmentos de información de manera creativa, lo que podría explicar cómo parecen saber detalles que no se les han enseñado explícitamente. Además, en culturas donde la creencia en la reencarnación es común, los niños podrían estar influenciados por el contexto social y cultural en el que crecen. A pesar de estas críticas, hay casos que desafían explicaciones simples. Por ejemplo, hay relatos de niños que recuerdan con precisión nombres, lugares y eventos que luego se verifican como reales, a menudo en regiones distantes y sin conexión aparente con el niño o su familia. Estos casos son especialmente intrigantes para los defensores de la reencarnación y aquellos que buscan entender mejor la naturaleza de la conciencia y la memoria. En algunos contextos, los recuerdos de vidas pasadas pueden tener un impacto emocional significativo tanto para los niños como para sus familias. Algunos niños parecen experimentar angustia al recordar detalles traumáticos de su muerte anterior, mientras que otros encuentran consuelo al sentirse conectados con una vida pasada.
Para los padres, estas experiencias pueden ser desconcertantes y difíciles de manejar, especialmente si las historias desafían sus propias creencias. Por esta razón, algunos investigadores y terapeutas recomiendan un enfoque cuidadoso y empático al tratar con estos casos, permitiendo que el niño exprese sus recuerdos sin presión ni juicio. En última instancia, los relatos de niños que recuerdan su muerte en vidas pasadas representan un desafío fascinante para nuestra comprensión de la mente humana, la memoria y la existencia. Aunque las respuestas definitivas sobre el fenómeno aún no están claras, estos casos invitan a la reflexión y al diálogo sobre las posibilidades que trascienden nuestra comprensión actual de la vida y la muerte. Independientemente de si uno considera estas historias como evidencia de la reencarnación o como un enigma psicológico, su impacto cultural y emocional es innegable. Los relatos de niños que recuerdan vidas pasadas han sido fuente de misterio y en algunos casos de desafíos profundos para las familias involucradas. Aunque muchas de estas historias despiertan fascinación y curiosidad, también han dado lugar a conflictos emocionales, dilemas éticos y problemas prácticos que pueden alterar significativamente la dinámica familiar. Los misterios asociados a estos recuerdos no solo confrontan creencias personales y culturales, sino que a menudo generan tensiones internas y externas que son difíciles de resolver. Uno de los mayores desafíos para las familias es cómo manejar las declaraciones del niño sin saber si deben tomarse en serio o considerarse como fruto de la imaginación infantil. Cuando un niño empieza a hablar con detalles precisos sobre una vida pasada, en particular sobre su muerte, esto puede ser desconcertante para los padres. En algunas culturas, donde la reencarnación es una creencia aceptada, estas experiencias pueden ser vistas como una bendición o una señal espiritual. Sin embargo, en otras, especialmente en sociedades con un enfoque más secular o religioso diferente, estos recuerdos pueden generar incomodidad, confusión o incluso rechazo. Los padres pueden enfrentarse al dilema de apoyar al niño mientras lidian con sus propias dudas y temores sobre el significado de lo que está ocurriendo. En algunos casos, los recuerdos de vidas pasadas han llevado a tensiones familiares significativas. Por ejemplo, un niño que insiste en que pertenece a otra familia o que reclama haber tenido una identidad pasada puede crear una sensación de distanciamiento emocional entre él y sus padres actuales. Esta situación puede ser dolorosa, ya que los padres pueden sentirse rechazados o cuestionar si están haciendo algo mal en su crianza. Además, el niño podría expresar un deseo insistente de visitar lugares o personas asociados con su vida pasada, lo que plantea preguntas difíciles sobre hasta qué punto los padres deberían cumplir con estas demandas. El impacto emocional también puede ser profundo. Algunos niños parecen revivir traumas asociados con su muerte pasada, como accidentes violentos, asesinatos o guerras, lo que puede manifestarse en pesadillas, ansiedad o comportamientos inusuales. Para los padres, es angustiante presenciar este tipo de sufrimiento en un hijo, especialmente cuando las causas no parecen tener una explicación racional en su vida actual, incluso si los padres intentan racionalizar o ignorar las declaraciones del niño. Los comportamientos derivados de estos recuerdos pueden persistir y afectar la vida cotidiana de la familia. Además, cuando los recuerdos de una vida pasada incluyen detalles que son verificables, esto puede dar lugar a situaciones aún más complicadas. Hay casos documentados donde las familias del niño han contactado a las personas o lugares mencionados en sus recuerdos, lo que a veces resulta en encuentros que reabren heridas emocionales tanto para la familia actual del niño como para los involucrados en su supuesta vida anterior. Por ejemplo, si un niño recuerda ser una persona que murió en circunstancias trágicas, contactar a los familiares de esa persona puede reavivar el duelo y el dolor, o incluso generar conflictos legales o sociales si estas interacciones no se manejan con cuidado. Otro misterio que complica estas situaciones es la precisión con la que algunos niños describen detalles que no deberían conocer. En algunos casos, estos detalles han sido confirmados mediante registros históricos o testimonios de terceros, lo que desafía aún más las creencias de los padres y los coloca en una posición de incertidumbre. Esto puede llevar a una crisis de fe o a un replanteamiento de sus propias convicciones sobre la vida, la muerte y la espiritualidad. Para las familias profundamente religiosas o escépticas, este tipo de experiencias puede ser especialmente perturbador. El entorno social también puede agravar los problemas. Las familias que enfrentan estas situaciones a menudo temen ser juzgadas o ridiculizadas y hablan abiertamente sobre los recuerdos del niño.
Esto puede llevar a un aislamiento social, ya que los padres podrían dudar en buscar ayuda profesional o compartir sus experiencias con amigos y familiares. En algunos casos, la atención pública hacia historias especialmente llamativas ha generado una presión adicional sobre la familia, convirtiendo lo que ya era un asunto delicado en un tema de debate público o mediático. Finalmente, la carga emocional y psicológica que estas experiencias imponen puede tener consecuencias duraderas. Los padres podrían sentirse incapaces de brindar apoyo adecuado a su hijo, mientras que el niño podría sentirse incomprendido o frustrado si sus recuerdos no son tomados en serio. En algunos casos, estas dinámicas han resultado en rupturas familiares, estrés crónico o la necesidad de buscar terapia para manejar el impacto de estas experiencias. En resumen, aunque los recuerdos de vidas pasadas en niños son un tema fascinante que despierta muchas preguntas sobre la naturaleza de la conciencia y la memoria, también son una fuente de desafíos y misterios para las familias involucradas. Desde el manejo de emociones complejas hasta los conflictos culturales y sociales, estas experiencias tienen el potencial de transformar profundamente la vida de quienes las enfrentan, dejando muchas preguntas sin respuestas y un impacto que puede perdurar durante años. En última instancia, el fenómeno de los niños que recuerdan vidas pasadas plantea tantas preguntas como emociones genera. Para las familias involucradas, estas experiencias suelen ser una combinación de asombro, confusión y en ocasiones dolor. Mientras algunos padres encuentran en estas historias una conexión con el misterio de la existencia, otros se enfrentan a la angustia de no saber cómo manejar los recuerdos de su hijo o las implicaciones emocionales y prácticas que traen consigo. El impacto puede ser devastador cuando estos recuerdos incluyen detalles traumáticos de la muerte del niño en su supuesta vida pasada. Esto puede manifestarse en pesadillas recurrentes, miedo intenso a ciertos lugares o situaciones, o una sensación persistente de desconexión con su vida actual. Los desafíos no terminan en el ámbito familiar. La interacción con terceros como familiares de la persona cuya vida el niño afirma haber vivido puede abrir viejas heridas o incluso generar conflictos legales y sociales. ¿Qué hacer cuando un niño asegura ser la reencarnación de alguien fallecido en circunstancias controvertidas? Los padres enfrentan decisiones éticamente complejas, como si deberían acercarse a estas personas para buscar respuestas o proteger la privacidad y estabilidad de su familia. En algunos casos, estas decisiones conducen a un aislamiento social, ya que el temor al escepticismo o el rechazo lleva a las familias a ocultar su situación. Por otro lado, los misterios que rodean estos casos son tan fascinantes como desconcertantes. Las coincidencias precisas entre los recuerdos del niño y eventos o personas reales son difíciles de ignorar, incluso para los más escépticos. La existencia de marcas de nacimiento o cicatrices que coinciden con las heridas descritas en los relatos añade otra capa de complejidad. Para algunos, esto representa una evidencia inquietante de la posibilidad de la reencarnación, mientras que para otros es simplemente un enigma sin resolver dentro de los límites de nuestra comprensión científica actual. En cuanto al niño, el peso de estos recuerdos puede ser tanto un don como una carga. Algunos encuentran consuelo en la posibilidad de haber tenido una conexión previa con otro tiempo y lugar, mientras que otros se ven atrapados en un ciclo de confusión emocional, luchando por reconciliar lo que sienten que recuerdan con la realidad que los rodea. Los padres, por su parte, caminan sobre una cuerda floja entre apoyar a su hijo, buscar ayuda profesional y manejar sus propias emociones frente a un fenómeno que desafía toda lógica. Estos casos no solo invitan a reflexionar sobre la posibilidad de la reencarnación, sino que también abren la puerta a debates más amplios sobre la naturaleza de la conciencia, la memoria y el impacto que los eventos, incluso aquellos que no vivimos directamente, pueden tener en nuestras vidas. Ya sea que se trate de un fenómeno genuino o de una combinación de imaginación, influencia cultural y coincidencias. Lo que queda claro es que las experiencias de estos niños y sus familias tienen un impacto profundo que puede durar toda la vida. Así, el misterio permanece. ¿Son estos recuerdos fragmentos de un pasado real, evidencia de una conexión entre vidas o simplemente reflejos de las maravillas y enigmas del cerebro humano? Las respuestas, si es que existen, no son fáciles de encontrar. Pero lo que está claro es que cada relato deja una marca indeleble tanto en quienes lo viven como en quienes lo escuchan. Tal vez, en última instancia, estos casos nos invitan a mirar más allá de las fronteras conocidas y a cuestionar lo que creemos saber sobre el misterio más grande de todos, la vida misma.